Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Busca en el Señor tus delicias y Él te dará lo que tu corazón desea. Gracia y paz para ustedes, queridos hermanos, en este nuevo día que el Señor nos regala, martes 11 de agosto. Y hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Clara Virgen. Y el evangelio para este día está tomado del capítulo 18, versículo 1 al 5 y versículo 10 al 14 de San Mateo. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, el mayor en el reino de los cielos será el que se humilla como este niño. Y el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os aseguro que tendrá más alegría por ella que por 99 no descarriadas. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicen que ese niño que Jesús toma y coloca como ejemplo, ese niño que Jesús abraza, ese niño que Jesús coloca en el medio, era San Ignacio de Antioquía. Después sería San Ignacio de Antioquía. Pero la palabra más importante de este evangelio me parece a mí que es la palabra niño. Y yo siempre he dicho que el evangelio es el niño de Dios. Debemos acoger al evangelio como se acoge a un niño. A un niño se protege, a un niño se ama y se valora, a un niño se ayuda a crecer. Eso es lo que hacen los papás con sus hijos, con los niños. Se protege, se ama y se valora y se ayuda a crecer. De la misma manera tenemos que hacer con el niño de Dios, que es el evangelio. Hay que protegerlo, amarlo y valorarlo y ayudarlo a crecer. Protegerlo, ¿por qué? Porque el evangelio tiene que competir en este mundo con muchas voces. La voz del evangelio es una voz en medio de muchas voces en el mundo. En el mundo está la voz de la envidia, la voz del egoísmo, la voz del materialismo, la voz del interés, la voz de la soberbia, la voz de la venganza, la voz del odio, la voz del resentimiento. En el mundo hay muchísimas verdades y el evangelio es una verdad en medio de tantas verdades. Es la única verdad en medio de tantas verdades. Es la verdad más importante en medio de tantas verdades. Todo el mundo quiere tener la verdad. La verdad de los políticos, la verdad de los famosos, la verdad de los artistas, la verdad de los futbolistas, la verdad de los científicos. Hay muchísimas verdades y el evangelio tiene que competir con todas esas verdades. En el mundo hay muchísimas voces, aún dentro de la misma religión. Hay muchísimas verdades y voces. Una es la voz y la verdad de los que llamamos hermanos evangélicos
otra la de los pentecostales, otra la de los adventistas, otra la de los testigos de Jehová, otra de los hermanos de la ministerial de Jesucristo. Hay muchísimas verdades aún dentro de la misma religión, y hay de esas verdades voces y verdades que atacan la iglesia, nuestra iglesia, atacan a los sacerdotes, atacan al Papa, atacan a la Santísima Virgen María, su virginidad, atacan nuestra fe. ¿Y cómo se protege ese niño que es el Evangelio? ¿Cómo protegemos a ese niño? Primero, con silencio, sin igualarnos, sin tratar de imponerlo, no, él mismo va creciendo. ¿Cómo se protege ese Evangelio? Con la oración. Hay que orar mucho por nuestro Evangelio, por nuestra verdad, por nuestras creencias, por la Iglesia Católica. ¿Cómo se protege ese Evangelio? Dedicando tiempo a Dios para estar con Él. Él nos protege. ¿Y cómo se protege ese Evangelio de manera especial? Formándonos más, creciendo más espiritualmente, para no dejarnos engañar. Por eso, protege ese mensaje del Evangelio que recibes en esta Iglesia Católica. Segundo, es el niño de Dios porque hay que amarlo y valorarlo. Hay que amar y valorar nuestro Evangelio, nuestra fe, nuestra enseñanza católica. ¿Cómo se valora, cómo se ama ese Evangelio? Valorando tu iglesia. Tú has crecido de pronto, o estás en alguna comunidad, estás en algún grupo, estás en alguna denominación católica que te ha sembrado la fe, que te está ayudando a crecer, en donde has recibido enseñanza, en donde estás recibiendo doctrina, en donde estás recibiendo semilla. Valora ese grupo, valora esa comunidad, valora ese grupito de oración, valora ese movimiento en el que estás, valora la iglesia. ¿Te vas a retirar de tu iglesia católica? ¿Te vas a retirar de tu comunidad? ¿Te vas a retirar de tu movimiento? ¿Te vas a retirar de tu grupo que te ha sembrado, que te ha enseñado, que te ha ayudado a crecer? Nunca. Valora lo que nosotros tenemos. Quienes se retiran de la iglesia, quienes se retiran de un movimiento, de un grupo, quienes se retiran de algo que los ha ayudado a crecer y donde han recibido enseñanza, no están valorando lo que Dios ha hecho en sus vidas. Valora, no te retires de tu crecimiento, no abandones tu fe. Es un don de Dios, siempre he dicho que es un don de Dios, es un regalo de Dios haber nacido en esta iglesia católica, haber nacido en una familia católica. Pudimos haber nacido en una familia de otra denominación, de otra religión, pero el Señor nos dio un don muy grande de haber nacido en su iglesia. Quienes se retiran de la iglesia y se van para otro lado, se van para otra denominación que no es católica, es como si cambiaran la mamá. Oigan bien, es como si cambiaran la mamá por otra. La mamá que nos ayudó a crecer en el bautismo, la mamá que nos ayudó a crecer y nos empezó a alimentar en la primera comunión, la mamá que empezó a fortalecernos en la confirmación, la mamá que nos ha dado tantas bendiciones. Nuestra madre, la iglesia, es una mamá para nosotros. No la podemos cambiar, no podemos cambiar nuestra mamá por otra mamá. Por eso valora ese Evangelio, ese niño de Dios. Y tercero, ese niño, ese Evangelio, hay que ayudarlo a crecer. Hay que ayudar a crecer a ese niño. ¿Cómo se ayuda a crecer? Haciéndolo crecer en nuestra vida. Porque hay gente que solamente se ha quedado con la catequesis que recibió en la primera comunión, con la formación que recibió en la confirmación, con la formación que recibió el día del matrimonio en su cursillo prematrimonial. No, hay ese niño que ha recibido, hay que ayudarlo a crecer, hay que hacerlo crecer. ¿Cómo? Fórmate más. Aún en medio de esta pandemia, siempre he dicho, hay sacerdotes que están trabajando aquí por internet, por el canal de YouTube, por Facebook, hay cursos, hay retiros,
hay movimientos. Nuestra diócesis de Armenia va a abrir estos días el Instituto de Teología virtual, para que tú estudies teología, te formes en la fe y hagas crecer ese niño que has recibido, que hagas crecer el Evangelio que has recibido en tu vida. Por eso, síntesis de esta sencilla reflexión: el Evangelio, la fe, nuestra enseñanza es como un niño que recibo y protejo, amo y valoro y dejo crecer y hago crecer en mi vida. Que el Señor nos bendiga a todos, que el Señor te bendiga en este hermoso día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.